Hola amigos, hoy quiero compartir con vosotros este vídeo que es el comienzo de 13 vídeos que voy a hacer sobre los tránsitos de Saturno en la carta natal. 13 porque quería dedicarle un pequeño vídeo a Saturno conjunto al ascendente. Creo que es sumamente importante que podamos investigar a través de las efemérides o de programas que tengamos que puedan, que hay muchos en internet, que podamos revisar y que podamos ver cuáles fueron los acontecimientos que ocurrieron cuando Saturno transitó por nuestro ascendente. Teniendo en cuenta que el ascendente es nuestra venida al mundo, o sea, el ascendente es cuando uno nace, de qué manera uno asciende al mundo, ¿no? Cómo nace, define también la manera de nacer, la manera de venir al mundo, y cuando hay planetas, sobre todo planetas como Saturno, Marte, Urano, Plutón, pues nos pueden decir o pueden manifestar que el parto no fue fácil, o que el nacimiento pudo ser rápido, pudo haber cesárea, bueno, podemos ver muchas cosas a través de los planetas que se encuentran conjunto al ascendente. Sabemos que es nuestra manera de venir, nuestra manera de presentarnos al mundo, aquí estoy, y todos sabemos que hay mucha gente que cuando ha venido al mundo por experiencia propia, y por experiencia de algunos compañeros, me acuerdo que en una de las cartas tenía un compañero Plutón conjunto al ascendente y nos contaba que cuando nació la enfermera a la que le entregaron el niño se le cayó de los brazos y cayó al suelo. O sea, eso es un elemento plutoniano y ahí se pueden ver descritas pues, circunstancias obsesivas, difíciles, de miedo, de muerte, donde posiblemente se vivieron por ejemplo, en las circunstancias en las que él vivió, pues todos estos sentimientos y emociones interpretadas por Plutón. Entonces, teniendo en cuenta que, que el ascendente es nuestra manera de presentarnos al mundo, nuestra venida, nuestra incorporación, nuestra salida del útero, ten en cuenta que hemos estado en un régimen de todo incluido, sin tener que hacer absolutamente nada, sino crecer y evolucionar en el cuerpo físico dentro de la matriz de nuestra madre, pues el primer impacto que recibimos, aparte de los impactos que pudiéramos recibir con respecto al entorno de nuestra madre en el embarazo, que se pueden ver en casa 12, pues cómo hemos salido al mundo, hemos pasado de un todo incluido a un búscate la vida, a un, por decirlo así, me gusta usar un argot bastante sencillo, o sea, hemos pasado de tenerlo todo a tener que usar nuestro sentido, nuestro olfato, nuestro oído, para poder alimentarnos, buscar el pecho de mamá, reconocer su olor, el sonido de su voz, todo eso, el tacto de su piel, todo eso, pues pone de manifiesto que hemos tenido que empezar, aunque no seamos autosuficientes, en un periodo de autosuficiencia. Y Saturno, fijaos, Saturno aquí conjunto al ascendente, en el tránsito, nos va a poder mostrar qué acontecimiento hemos pasado que ha cambiado nuestra forma de percibir o de percibirnos a nosotros o de percibir la vida. Posiblemente, si está en el ascendente, pueda ser de percibir la vida a través de una relación. Acordaos que la otra parte es la zona de Aries, que está interpretando aquí la zona del tú. En este caso, aquí estoy yo y ahí estás tú. Entonces, y ya cuando nace, hay una especie de conciencia inconsciente que nos hace entender que ya hay una primera separación, ya nos hace entender que hay un yo con respecto al tú, aunque no seamos conscientes de ello. Ahí podemos indagar y revisar cuando pasa el tránsito, sobre todo cuando ya hemos tenido un tiempo de tránsito en la carta, o sea, si naces con el tránsito aquí, conjunto al ascendente, pues cuando vuelve a pasar al ascendente, pues vas a vivir posiblemente un impacto
que tiene mucho que ver con el impacto que recibiste cuando naciste o con las circunstancias que viviste al nacer. Entonces Saturno al ascendente, imaginaos, esta es la primera vuelta, ha estado 28 años transitando por la carta y aquí está Saturno conjunto al ascendente en el grado 20 de Libra 34 retrógrado. Fijaos, la persona puede experimentar que dentro del proceso en el que Saturno está transitando y le hace a su ascendente a 20 grados, puede experimentar un acontecimiento que tiene que ver con su cuerpo físico, que tiene que ver con su manera de expresarse al mundo o de su carácter, de su personalidad, de su cara. También puede ser, como está en Libra, si vamos a buscar el signo, o perdón, el planeta, que representa el signo de Libra, que en este caso es Venus. Entonces, nosotros podemos revisar, registrar, reindagar, introspectar dentro de nosotros para poder revisar qué ocurrió cuando nuestro Saturno se puso conjunto al ascendente. Por ejemplo, en este caso, Saturno en Libra tiene que ver con Venus. Entonces, aquí la persona puede haber experimentado una circunstancia que tiene que ver con su casa 4, con Venus en su casa 4. Pues tiene que ver con su hogar, con la sensación de saber quién es, con su sentido de pertenencia, también con el final de algo, puede ser el final de alguna cosa, porque la casa 4 también nos habla del final de las situaciones en nuestra vida, de cómo terminan. Y aquí pues podemos ver que la persona pues, puede haber experimentado una circunstancia familiar con respecto a su familia natal, con respecto a su padre también, puede haber algún acontecimiento que tenga que ver con el amor, con la manera de amar, con la forma de sentirse libre, porque está Venus en Acuario, con la forma en la que expresa su amor en libertad o su independencia a la hora de amar, pues puede ser que la persona pueda experimentar todas estas circunstancias cuando Saturno le hace al ascendente. Otro punto que quería tratar con vosotros es cuando hay planetas opuestos al tránsito de Saturno. Por ejemplo, si tenéis el Sol, Venus, Marte, Saturno, cualquier planeta en este lado de la carta, en el lado opuesto al ascendente, pues ahí también podéis empezar a mirar. ¿Por qué? Creo que las oposiciones, no quiero manifestar que sea así, pero he revisado muchas cartas en las que los tránsitos al ascendente opuestos a un planeta en la casa 7 pueden crear síntomas de enfermedad o pasar procesos en los que la persona somatiza a nivel emocional, pero a través del cuerpo físico. He visto varios casos con respecto al Sol, con respecto a la Luna, a Urano y a Plutón. Y en todos los casos han vivido una experiencia de soma. Han somatizado en el cuerpo físico, han somatizado la experiencia del tránsito de Saturno en el ascendente, en la oposición a un planeta en la casa 7, lo han somatizado en una enfermedad, en un proceso posiblemente de enfermedad, unos rinitis, otros un ictus. Me acuerdo que algunos pues tuvieron procesos de acné, bueno, varias cosas, sistema nervioso, todos por supuesto surgieron cuando Saturno cruzó el ascendente un poquito antes y un poquito después del ascendente. También sabemos que el cuerpo físico está interpretado, por lo menos la personalidad, también aparte de la casa 6 está interpretado por la casa 1. Por eso muchas veces con el tránsito de Saturno por la primera casa pues podemos experimentar un cambio físico o un cambio en la salud. No quiero decir que sea siempre así, por supuesto, porque la carta natal o la astrología es muy interpretativa y cada carta es totalmente diferente y cada persona es totalmente diferente a la otra. No hay dos personas iguales que puedan experimentar los mismos síntomas, aun teniendo los planetas en los mismos signos, porque hay mucho que tener en cuenta a nivel personal, a nivel de entorno, relacional, emocional. Entonces no podemos decir que todo sea como yo digo o como yo lo experimento, pero esa es mi experiencia. Mi experiencia es que, por ejemplo, cuando mi Saturno transitó por la casa, por el ascendente, yo tengo Júpiter en la casa 7 y aquí
yo tuve una circunstancia con la pareja, en mi pareja, ¿no? Una vivencia con respecto a la relación de pareja. Y, y, y también depende mucho del signo y el planeta, el signo en el que se encuentre. O sea, cuando Saturno cruza el ascendente y le hace a Libra, tiene mucho que ver con lo que Libra gobierna, con las relaciones, la pareja, también lo que gobierna Libra, el hígado, el páncreas, el intestino, todas aquellas cosas que podemos revisar, que es el signo que le pertenece al planeta cuando va transitando, pues también nos puede dar una idea. Si está en cuadratura con algún planeta, si está en oposición, si está en trígono, en sextil, todo eso podemos investigarlo para llevarnos una idea de cuando transita por el ascendente todo lo que puede pasar o lo que puede ocurrir para poderlo ver. Por ejemplo, no es lo mismo que yo nazca con Saturno en la casa 9, por aquí, y que a los 12 años aproximadamente Saturno pasa conjunto al ascendente. Y ahí pues es diferente a que Saturno pase cuando tenemos 28, cuando hace una oposición. Ahí podemos interpretar que ha pasado menos tiempo, la experiencia nuestra de la vida es mucho menor, pero la experiencia de pasar por Saturno en el ascendente tiene mucho que ver con las antiguas experiencias. Podemos revisar si ya tenemos una edad o si nos ha pasado también Saturno en oposición, Saturno en conjunción, Saturno en cuadratura al ascendente, también nos puede marcar o podemos revisar cuál es la experiencia que vivimos. Pero siempre cuando Saturno pasa el conjunto al ascendente, hay un acontecimiento que se revela en nuestras vidas y que se puede interpretar a través del signo y a través del planeta que rige el signo intersectado por el tránsito de Saturno. Fijaos, vamos a poner otra carta para poder revisar también otras circunstancias. Fijaos, aquí Saturno está transitando por la casa 1, en este caso, le hace a 18 grados de Acuario y 3 minutos retrógrado conjunto al ascendente, a 18 grados de Acuario. Vamos a buscar el intérprete de signo de Acuario, que en este caso es Urano. Urano está conjunto a la casa 12. Aquí la persona podéis revisar si es el primero, el segundo, tránsito. Aquí en este caso es una conjunción. Entonces, cuando pasa por el ascendente, en este caso la persona, no he puesto el nombre porque no creo que sea necesario revelar la identidad. La persona puede vivir un acontecimiento que tiene que ver con él, con su manera de manifestarse al mundo, con su manera de vivir su propia personalidad o sus cambios dentro de su personalidad a través de Urano. O sea, ese acontecimiento tiene mucho que ver con la sensación de libertad, las estructuras que tiene de libertad, de ser auténtico, o también, como está entrando en casa 12, conjunto a Neptuno, el ideal de libertad que puede registrar o que puede percibir, que no es, puede enfrentarse a una situación en la que tenga una necesidad imperativa de sentirse libre. Y eso se registra en un acontecimiento dentro de su vida cuando Saturno le hace al ascendente, en el cual se sienta atrapado, por ejemplo, se sienta que no puede acceder a su libertad y hace que tome decisiones o se revela en un acontecimiento. Por ejemplo, en este caso, la persona se enfrentó con Saturno conjunto al ascendente y si miramos a Acuario es Urano, la persona se enfrentó a dejar su trabajo. Sé que no está en la casa 10, que no está en la casa 10, pero es una experiencia que la persona vive porque se sentía totalmente atrapado dentro de su trabajo. Urano está en Capricornio, Capricornio suele regir o ser regente normalmente de la casa 10, de la vocación. Entonces, aquí no rige la vocación, pero en este caso rige la casa 12, pero la persona dejó su trabajo porque se sentía esclavo y atrapado, no independiente y no autosuficiente dentro de su trabajo y se dedicó a la sanación. Tiene mucho que ver con la casa 12. Os explico esto para que podáis autointerpretar dentro de vuestros tránsitos en el ascendente qué acontecimientos ocurrieron, cuáles fueron las circunstancias que viví, de qué manera yo
viví una circunstancia dentro de mi vida cuando Saturno, en este caso, me hizo el ascendente, que me permite poder dilucidar qué acontecimientos puedo estar pasando, pueden pasar o puedo haber vivido, en este caso, pues cuando nací o cuando Saturno pasa en una oposición o en una conjunción con el ascendente, para sobre todo tomar conciencia de qué cambios vivimos o qué acontecimientos vivimos que pensamos que somos conscientes, pero es totalmente inconsciente. O sea, es una sensación, puede haber una sensación en el fondo de separación del acontecimiento. Puede haber una sensación de algo nuevo, de algo disruptivo, aunque sea Saturno, es algo de toma de conciencia, de toma de realidad, de materialización. Es como esa necesidad que posiblemente podamos tener, pero que se materializa cuando Saturno irrumpe dentro del ascendente. Y ya lo podemos empezar a notar en los últimos grados, por ejemplo, ya en el 16 y en el grado 17 ya empezamos a notar que algo ocurre, y en el grado 18 de Acuario, en esta carta, pues podemos revivir ese acontecimiento a través de un impacto que puede suceder que nos topa con la realidad. Y suele ser un impacto bastante, digamos, interesante. Pero ya me contaréis si lo revisáis y veis si tiene alguna connotación en vuestra vida y en vuestras cartas para entender un poco mejor el tránsito de Saturno por nuestra carta y el tránsito de Saturno sobre todo a nuestro ascendente. Volver a recordar los planetas que están en oposición nos van a permitir vivir la experiencia a través del planeta que está interceptado. Si Saturno está en oposición, por ejemplo, aquí a cualquier planeta, a Venus, al Sol, a Urano, pues podemos hacer una interpretación de la circunstancia que estamos viviendo a través del impacto, o de la emoción que estamos recibiendo en ese momento. Casi siempre es una emoción que se materializa, que se verbaliza, que ocurre, porque Saturno hace que las cosas ocurran. Es Capricornio, es la materialización de la energía de la Tierra. O sea que ahí tenéis. Espero de verdad que os haya servido para algo y que os pueda servir sobre todo para indagar dentro de vuestra carta natal y conoceros un poco más, que para eso estamos. Un fuerte abrazo y que la fuerza os acompañe.